Bueno, buenas tardes a todos, a los que están con audio y a los que están por el chat también. Ahí le pido al ingeniero Prieto que me dejara unos minutitos al principio de la clase para comentarles algunos aspectos rápidamente del trabajo práctico número 1, particularmente porque hoy es la fecha de entrega y la idea es que se cumplan, y hasta ahora solo he recibido a los trabajos prácticos de 2 grupos de los 4 que son. Sobre todo tengamos en cuenta esto de mantener en lo posible el cumplimiento de las fechas para que no se atrasen, obviamente, porque tampoco la idea es que sobre todo los profesores acá nos estemos atorando con cantidad de trabajo a corregir en la última semana, cuando todos quieren ya sacar labores de trabajo práctico, regularizar y demás. Así que les pido por favor que seamos respetuosos un poquito del cronograma que está cargado en la página. Segundo, me llegaron los primeros trabajos prácticos y tuvieron la desgracia, por decirlo de alguna manera, de que las introducciones teóricas eran iguales. Iguales. 2 primeros trabajos prácticos del curso, los 2 primeras introducciones teóricas iguales, con lo cual, a ver, no diga que desconozca que obviamente toman trabajos prácticos de años anteriores y que copian y mucho, pero por lo menos tengan la delicadeza de ponerle la impronta del grupo de este año con las cosas que seguramente el profesor le tiene que haber hecho este año, que no están en muchos casos. Entonces, es muy difícil que podamos controlar que no se copien, ¿no es cierto? Porque tampoco sé quién fue el primero y quién fue el segundo en copiarse del grupo del año pasado o de hace unos años, pero yo ya después de leer varios años seguidos el mismo trabajo práctico, uno se lo empieza a aprender, ¿verdad? Así que por lo menos tengamos la delicadeza de poner lo que se da también en el curso que están tomando. Si no, ¿para qué damos clase? ¿No? Parece mentira aquella que está diciendo esto en el último año, ya en los últimos cursos. Segundo, y ahora refiriéndome también al tema de la información que está en la página, está actualizada todo, en principio, si no falla nada, todo lo que le hace falta para todos los trabajos prácticos. Y también está el material de estudio que los profesores han preparado y algunos enlaces especiales para conectarse, como en el caso de la página del Instituto de Cemento Portland para cuando vean pavimento de hormigón y demás. Así que en cuanto vayan teniendo un tiempito, revisen, bajen, descarguen, antes de estar preguntando o pidiendo las cosas, porque normalmente casi todo debiera estar ya puesto ahí ordenadamente. Ahora sí, ya decididamente comentarles algunos aspectos del trabajo práctico número 1 que se han repetido por ahí en estos primeros que han presentado y que suelen ser normalmente las dificultades que por ahí se van repitiendo. Recuerden que en los análisis de precio el IVA se pone al final de todo, con lo cual todo lo que uno va moviendo o colocando arriba es sin IVA, sin los impuestos que van cargados al final. Entonces cuando cargan el combustible hay que cargarlo sin el IVA y hay que cargarlo así en todos lados. Digo, pues en algún caso en el análisis de precios lo han puesto sin IVA y en la planilla de transporte, que también hay que cargar el precio del gasoil, aparece con IVA. Entonces tengamos cuidado en eso, en ser consistentes en eso. Algunos me han preguntado también por la cantidad de mano de obra. Bueno, le estamos dando inicialmente un listado de equipos, por lo menos debe ir una persona por cada equipo, y también solemos decirle, el ingeniero seguro que se lo ha dicho, hay algunos ayudantes que forman parte del ítem porque están exclusivamente para el ítem y entonces hay que cargarlos allí. Así que por lo menos que haya una persona para cada uno de los equipos y, como les digo, estos ayudantes. Hemos puesto en los datos algo así como para que también se acostumbren un poco a eso, un 0,3 de camión volcador. Alguno me preguntó también por mail y parece mentira como decir como voy a partir un camión para el ítem. Bueno, justamente cuando el equipo no está usado 100% en el ítem, hay que tener ese recaudo. Se puede poner una fracción de equipo porque no va a estar todo el tiempo de la jornada dedicado al trabajo en ese ítem. Y lo mismo hay que hacer con la mano de obra, obviamente. El conductor de ese vehículo o de ese equipo o lo que fuera también tiene que considerarse de manera fraccionada. La mano de obra para el transporte está incluida en la planilla de transporte, con lo cual no hay que considerarla dentro de la planilla que ustedes cargan las personas
cargo manejo de los equipos y demás. Y lo otro, que por ahí a lo mejor se nos puede haber pasado de comentárselo, es que una vez que tienen sacado o resuelto todo el análisis de precio, lo que le pedimos es que hagan el resumen de la presentación siguiendo las planillas de los modelos de análisis de precio típicos que utilizan las vialidades para hacer eso. Entonces ahí en la página nuestra de la facultad hay ahí una copia del pliego de vialidad de la provincia de Mendoza, en donde están puestos los modelos de análisis de precio. Entonces hay que buscar el que le corresponde a cada uno y armar la presentación como si fueran a presentar el análisis de precio ese a una licitación en particular. Entonces también ya se van acostumbrando un poquito a eso. Y de mi parte, por ahora, nada más respecto al trabajo práctico número 1. Así que les encargo eso, la presentación y que, digamos, respeten un poco la fecha. Listo, Gustavo, muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si alguno tiene alguna consulta que hacer. Sí, justamente tenía una duda. A ver. ¿Hay encargado también de trabajo práctico? Que, o sea, una persona en particular tiene que enviarle el práctico o puede enviarlo cualquier persona del grupo. Hemos puesto, por lo menos en vías lo hicimos así, no sé en carreteras si los grupos están armados así, con un responsable. Cada grupo debería tener un responsable. Ese lo hemos estado usando, por lo menos, no sé si en vía vos hacer lo mismo, pero normalmente para mandarle cosas, para no mandársela a 30. A 30, claro. Claro, se la mandamos a 4. Acá yo no tendría problema de si me quieren escribir el que está haciendo el responsable del trabajo práctico, del trabajo práctico. Mirá vos, si se reparten todas las actividades, muchachos, a ver si eso ya lo sabemos también. un trabajo. Así que bueno, sí, me pueden escribir. A mí yo no tengo problema, Gustavo, si me quieren mandar las cosas directamente. Bueno, como quieran. Sí. Bueno, como quieran. Profe, era como para tener una organización interna nomás, gracias. Igual yo, Gustavo, como con las cosas, algunos los corrige el Alfredo, por ahí prefiero mandarse yo directamente, entonces tengo un control de la fecha de las presentaciones y eso que a veces el Alfredo no me... No, está bien, no hay problema. Dale. Bueno, ¿algo más, chicos? Parece que no. Parece que no. Bueno, entonces prendo la cámara un ratito como para verte la carumpa y, como se dice, chao hermano, nos vemos, buena clase. Chao, hasta luego. Bueno, hay un tema que siempre tenemos que recalcar. Si quieren abrir cámara los que tengan un ratito, nos tomamos 5 minutos. Acá es nosotros tenemos una ventaja muy, muy interesante con la materia, porque no rinden los prácticos, no tienen exámenes parciales y directamente van a rendir un examen final. Pero a veces un poco se contrapone el interés nuestro con el interés de ustedes. El interés de ustedes es cursar la materia, intentar regularizarla en el menor tiempo posible, terminar el cursado y sacarse la materia de encima cuanto antes. Algunos más, otros menos, algunos les gustará más, les gustará menos, estarán más inclinados a las vías de comunicación, otros a las estructuras, a lo que sea. De cualquier manera, esta es una materia obligatoria y algunos la cursan y la rinden con gusto, otros no tanto, a otros les dará lo mismo, es decir, cada uno en función de sus apetencias, ¿no? Pero la realidad es que es la única materia en la carrera en la que ustedes ven diseño de estructuras de pavimento. No hay una materia complementaria. Después pueden hacer un curso de posgrado, pueden hacer especializaciones de las que quieran, pero la realidad es que todas se basan en lo poco o mucho que pueden haber aprendido de esta materia. Lo mismo pasa con vías, ¿eh? No hay otra materia en la carrera en donde ustedes puedan ver el tema de diseño geométrico de caminos. Es decir, que las dos tienen esa particularidad de ser
de ser únicas. También me van a decir ustedes, bueno, lo que vemos en el mundo lo vemos en otro lado, pero las materias de estructura se repiten conceptos en varias y si ustedes arrancan con un buen conocimiento de estática y de resistencia de materiales, les es mucho más fácil aplicar a las estructuras y demás. Pero en esta, que tiene como base, en esta materia y en vías que tienen como base topografía, materia que ya han cursado hace mucho y ya se han olvidado, y mecánica de suelos, son conceptos más que nada nuevos. Y a ver, esto de los prácticos de año a año y copiar los prácticos y copiar las cosas, si les viene bien, bueno, lo harán propio en algún momento, pero creo que a esta altura de las circunstancias, lo ideal para ustedes es tener una carpeta lo mejor posible para estudiar y para tenerla, y que les pueda servir hasta de elemento de consulta, ¿no? Por ahí ustedes me dicen, yo no me voy a dedicar a las vías de comunicación, quédese tranquilo, puede aprobarme ya, yo le firmo un papelito en donde le digo que nunca me voy a meter en estos temas. Y es posible, no vamos a hacer ninguna concesión, pero es muy posible que trabajando en otras disciplinas interfieran con algo de lo que vimos en vías de comunicación o lo que vimos en carretera. A ustedes les gusta la estructura o les gusta la dirección técnica o el gerenciamiento de contrato, entonces los contrata Jumbo Argentina para hacer un nuevo supermercado Jumbo, no sé dónde hoy, pero vamos a suponer, y ustedes entonces van a tener que intervenir con varias disciplinas, y entre ellos van a tener que tratar con el tipo que va a hacer el estacionamiento. Y ahí el tipo que hace el estacionamiento les va a hacer una cotización, ustedes le van a pedir una cotización de pavimento, de hormigón o de concreto asfáltico, y entonces se van a acordar de todas estas cosas que vimos. Esta, la base, mirá dónde venimos a usar la base, o una subbase, o un riego de promoción, o la entrada, hay que hacerle un recorrido tal porque no dan los radios de giro para que entren los camiones, o las curvas verticales son tan mezquinas que, por ejemplo, los vehículos livianos tocan, en fin. En algún momento se van a atropellar con estos conceptos. Y algo van a tener que saber, por lo menos saber dónde buscarla, saber dónde buscar las cosas. Uno sale de la facultad no sabiendo todas las cosas, pero sí sabiendo dónde se pueden encontrar. Ese es el punto. Más vale entonces ustedes tengan una buena biblioteca, pero sepan qué libro tienen que ir a buscar. Si no, están perdidos, ¿no? Esto es con respecto al tema de los prácticos. Siempre lo aclaramos año a año porque pasa esto. La carrera del estudiante va por un lado, o los intereses del estudiante van por un lado y los del profesor van por otro. A veces los profesores se pasan de rosca y creen que ustedes tienen que saber lo mismo que saben ellos, que hace 20 o 30 años que hacen lo mismo, una pavada, ¿no? Pero, bueno, hay una delgada línea, ¿no? Entonces ustedes van y rinden materia en donde para aprobar por ahí tienen que hacer un doctorado previo. Y en otras que no les dan ni 5. Bueno, el equilibrio ese es bastante difícil de conseguir, ¿no? Esa es la misión de ustedes como alumnos y la nuestra como docentes, tratar de encontrar ese punto en cuestión, ¿no? Por eso es también que nosotros recalcamos mucho en los exámenes que a nosotros nos importa que ustedes hayan entendido lo que han estudiado. Ustedes pueden llenar un pizarrón, y es más, llenar un pizarrón con desarrollos matemáticos que hasta yo ni me acuerdo, pero con 2 o 3 preguntas, si no han entendido el concepto, si no saben el tema, fracasan. Y el punto es justamente saber los conceptos principales. Y no son más que la repetición de los conceptos que ustedes aprendieron en física.
¿Se acuerdan de física allá lejos? ¿Sí? ¿Cuándo cursaron física? Hace un montón, ¿no? Y estática y resistencia de materiales. ¿Qué hacían en estática y resistencia de materiales? ¿Qué determinaban? Después de hacer infinidad de ecuaciones, el círculo de Moore. ¿Entendieron alguna vez el círculo de Moore? ¿Lo entendieron? Qué bueno, yo no lo entendí jamás el círculo de Moore. Me parecía todo un despelote de cosas infernales. Pero ¿saben cuál es la historia de todo esto? Dos tensiones, tracción y compresión. Y no existe otro esfuerzo en el mundo distinto a esto. Todo lo demás son consecuencias. Entonces ustedes van a tener momentos flectores, momentos de corte, esfuerzos de corte, momentos de torsión, esfuerzos de torsión, que en definitiva, ¿qué es lo que verifican? ¿Una tracción o una compresión? Las cosas se rompen o estirándose o aplastándose. No hay otra. No, pero está la tensión tau de corte. La tensión tau de corte no existe. La tensión de corte genera en superficie tracciones y compresiones. Bueno, esto es lo mismo. Es toda la misma historia. Uno hace todo un diseño de un paquete estructural para verificar una tensión de tracción sobre las capas estructurales y una tensión de compresión en el suelo. Y entonces van a decir, estudiamos 6 años de ingeniería para que usted nos venga a decir semejante pavada. Sí, exactamente eso. Porque todo se reduce a la misma cosa. Y van a ver que en el tema que vamos a ver ahora, que es mezclas de materiales granulares, volvemos a conceptos que ustedes han visto, o deberían haber visto, en mecánica de suelo y fundaciones. Es decir, que si ustedes han tenido un mal profesor de física, no sé quién da física ahora, no tengo idea quién es el titular de física 1, y no aprendieron bien física 1, y después estabilidad 1 se llamaba en su momento, y ahora no sé cómo se llamará, si estática y resistencia de materiales, o no sé cómo se llama, en donde ustedes aprenden las nociones básicas de los esfuerzos. ¿Qué materia es? Estabilidad 1. Se sigue llamando estabilidad 1. Y el titular de física es Gandolfo. El titular de física 1 es Gandolfo. No sé quién es. No lo puedo criticar porque no sé quién es. Bien. Si ustedes aprendieron esas dos materias, el resto va caminando. Bueno, dicho esto, y ahora sí, yo voy a compartir la pantalla, así que ya no tiene mucho sentido tener la cámara. Vamos a ir al punto 1, que va a ser, me dicen si se ven bien, me dicen, no me escriban porque no veo, tengo la pantalla compartida. Deberían estar leyendo una presentación que dice estabilización de suelos y compactación. Exactamente, estamos viendo es un Word. Un Word, exactamente. Bueno, muy bien. Una de las cosas más importantes dentro de la ingeniería vial, de la ingeniería de estructuras viales, es la estabilización de los suelos. Como primer concepto, ustedes vieron en mecánica de suelos todo lo referido a la composición de los suelos y a una parte de estabilización de suelos, que es la compactación, que es un proceso por el cual ustedes lo que hacen es densificar un suelo, eliminar la mayor cantidad de vacíos, para lograr que ese suelo adquiera una resistencia determinada. Esa resistencia se logra a través de la densificación del suelo, y entonces viene el primer concepto de un suelo más denso es resistente o más resistente que un suelo suelto o un suelo menos denso. Entonces, nosotros vamos a ampliar un poco más el concepto en
en el diseño de estructura, y vamos a decir que la estabilización de suelos va a perseguir algunos conceptos más. Va a querer que ese suelo obtenga la mayor resistencia posible. Va a querer que ese suelo tenga la menor dilatación volumétrica posible en presencia del agua. Y sumadas estas dos condiciones, va a pedir que esas condiciones se mantengan en el tiempo. Entonces, una serie de conceptos en este apunte que después se los podemos compartir sin problema. Y en general, evaluamos los suelos y evaluamos en mecánica de suelo la resistencia de un suelo al corte. Esa es una manera de evaluar la resistencia, y la otra es un concepto que también vieron ustedes en mecánica de suelos, y es evaluar la resistencia del suelo a la penetración a través de un ensayo que se deberán acordar que se llamaba VSR o valor soporte relativo, o CBR, California Bearing Ratio, traducido a las normas argentinas de valor soporte relativo, en donde lo que hacíamos era comparar la carga necesaria para una penetración determinada en un suelo en estudio versus la carga necesaria en un suelo patrón de piedra partida. Expresado este valor soporte en porcentaje. Es decir, si nuestro suelo tenía un CBR de 100, era porque tenía la misma resistencia que la muestra de piedra partida que se suponía como parámetro de máxima resistencia. Mientras que en otro tipo de estudios estudiamos la resistencia al corte de los suelos mediante propiamente el ensayo de corte, y en donde determinábamos que la resistencia de un suelo estaba dada por dos parámetros fundamentales, que son los que tienen ustedes anotados ahí, que hacían referencia a dos propiedades principales de los suelos: la fricción interna y la cohesión. La fricción interna, la particularidad de que las partículas del suelo se mantuvieran unidas por rozamiento interno, y la cohesión es la fuerza, la característica necesaria para que esas partículas se mantuvieran en el mismo volumen y pudieran, sumando estas dos variables, dar una resistencia determinada al corte. Dentro de lo que hablábamos de cohesión, teníamos una cohesión verdadera y una cohesión aparente. La cohesión verdadera era la que se producía por la ley de atracción de masas entre partículas, que cuando las partículas son más o menos del mismo tamaño no existen. Para que haya una atracción tiene que haber mucha diferencia entre una y otra. Y una cohesión aparente, que en general está asociada a las películas, delgadas películas de agua que recubren las partículas y que generan una tensión tal que mantiene esas partículas unidas. ¿Por qué es aparente? Porque se mantiene esta cohesión mientras el agua está. Cuando el agua no está más, cuando el agua deja de estar en el seno de las partículas, la cohesión se pierde. El caso más típico es el de la arena, que quien toma y pierde agua más fácilmente. Ustedes tienen arena húmeda y la pueden compactar, tienen arena seca y es incompactable. Bien. Dentro de las propiedades que nos interesan en la estabilización de los suelos,
podemos nombrar la siguiente, la resistencia, y vamos a tomar la resistencia del suelo desde dos puntos de vista. Una es la resistencia del suelo para formar parte de la estructura y la otra es la resistencia del suelo para ofrecer un plano de fundación determinado. La expansión es la variación, la mayor o menor variación del volumen de ese suelo en estudio en presencia de la humedad, en presencia de agua, en donde para las estructuras nosotros debemos acotar esa expansión de manera que no se produzcan en los pavimentos deformaciones diferenciales. Si ustedes, voy al ejemplo de la ruta 7, camino a Potrerillos, en un lugar que se llama Agua de las Avispas, no el arroyo Agua de las Avispas que está cerca de la cárcel, sino que está más arriba. Hay un lugar en donde tienen ustedes indicado disminución de velocidad, en donde el pavimento está deformado. Está deformado hace muchos años. Está deformado el pavimento porque debajo del paquete estructural hay una arcilla muy expansiva que justamente lo que ocurrió es que en presencia del agua se deformó, generando una deformación en la carpeta de rodamiento, tal que ustedes hoy tienen una indicación de disminución de velocidad para prevenir accidentes. La impermeabilidad de un suelo, otra de las propiedades, obviamente, cuanto más cerrado el suelo, más impermeable, menos posibilidad de ingreso del agua, y en zonas de alta montaña y en zonas frías, el agua que ingresa a las estructuras es muy perjudicial, ya que corre el riesgo de congelarse. Al congelarse, el agua expande su volumen y al descongelarse genera un hueco en los suelos por su expansión anterior. La compresibilidad del suelo, que es otra de las propiedades, si bien en sí no es una propiedad medible, como puede ser la impermeabilidad, como puede ser la expansión y la resistencia, ustedes no pueden medir compresibilidad del suelo. A lo sumo lo que van a poder determinar es diferentes metodologías de compactación o energías de compactación para poder lograr una buena resistencia, disminuir la expansión y hacer un suelo impermeable. Entonces convengamos que de estas propiedades que estamos considerando, la compresibilidad es una característica de trabajo del suelo. Bueno, acá viene un concepto en el que empezamos a hablar de las distintas consideraciones del estudio del suelo. Es decir, vamos a estudiar un suelo y mezclas de suelo para realizar una estructura, y vamos a estudiar los suelos también como base y como soporte de fundación de una estructura. Los suelos subrasantes pueden ser insatisfactorios en su estado natural, es decir, ustedes no apoyan un camino sobre el terreno natural, y de arranque, para cualquier diseño de estructura, no vamos a aceptar ningún suelo que tenga un valor soporte relativo menor a 3. Es decir, que el CBR del suelo de fundación tiene que ser de 3 hacia arriba. Se imaginarán ustedes que un suelo que tenga valor soporte 3 es un suelo bastante malo, ¿no? En función de estas características, entonces, veremos que
tratamiento habrá que darle a ese suelo de plano o los planos de fundación de ese suelo para elevar su capacidad aportante y que la estructura sobre esa capacidad aportante mejorada sea menos importante, es decir, optimicemos el diseño estructural. Entonces, para los suelos de subrasante, para el tratamiento de los suelos de subrasante, los suelos de plano de fundación, es posible que tengamos menos exigencias que para los suelos de las estructuras superiores. Ahora, nosotros vamos a construir bases estabilizadas, ya sea bajo pavimento de hormigón, bajo concretos asfálticos, con algunas consideraciones particulares en función de el tipo de estructura y de cómo trabajan las estructuras. Un pavimento flexible distribuye su carga a través de capas. La teoría de capas, en donde la capa superior es más resistente, la de abajo es menos resistente, la de abajo es menos resistente. Y es una manera de transmitir las cargas del tránsito. Mientras que un pavimento de hormigón, un pavimento rígido, transmite las cargas por el espesor de su estructura de hormigón. Y le importa más que el suelo que tenga abajo sea uniforme y no sea tan resistente. Son diferentes comportamientos de los dos tipos de pavimento. Bueno, fíjense. ¿Se acuerdan de esta fórmula de mecánica del suelo? La resistencia al corte estaba dada por... Sí. Con lo que dijo recién entre la diferencia del pavimento flexible y rígido, entonces el suelo que tengamos abajo puede ser una de los parámetros de elección del tipo de pavimento que vamos a tener o que vamos a construir. No. El criterio para la elección de un determinado pavimento va a depender del tránsito que lo solicite y de las condiciones de resistencia del paquete estructural, pero no del suelo que tengamos abajo. Si el suelo que tenemos abajo es un suelo malo, pues habrá que tratar ese suelo malo. Pero, bien. pero el pavimento está en función del servicio que va a prestar el pavimento. Si ustedes tienen, por ejemplo, obviamente ustedes logran mayores resistencias o a igualdad de resistencias, una estructura de un pavimento flexible es mayor que una estructura de pavimento de hormigón. Entonces, no por el suelo que tengan abajo, sino por la posibilidad, si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer una arteria urbana en donde necesitan resistencia y no tienen espesor, porque no pueden excavar, porque tienen los servicios, porque tienen algún impedimento hacia abajo, entonces ahí sí, en función de la resistencia, pero no del suelo que tienen abajo, sino en función del espesor de la estructura, pueden optar entre un pavimento rígido y un pavimento flexible. Claro, perfecto. Bien. ¿Está bien? Ok. Bueno, decía entonces que la resistencia al corte, esta formulita ustedes la recontraconocen, que es la cohesión más la carga normal asociada a el ángulo de fricción interna. Y fíjense que esto no es más que resume esta fórmula todas las mezclas que a ustedes se les puedan ocurrir. Si ustedes están haciendo una mezcla de suelo, ese suelo, una parte del suelo va a ser cohesiva y la otra parte va a ser netamente friccional. Si ustedes están haciendo un hormigón, ustedes van a tener
un puente de cohesión que es la pasta de cemento y los áridos que van a aportar la fricción. Si ustedes están haciendo una mezcla de concreto asfáltico, van a tener el cemento asfáltico que va a aportar la cohesión y los agregados que van a aportar la fricción interna, el esqueleto granular y la fricción interna. Es decir que todo, y esto iba a la filosofía de que todo o es tracción o es compresión, todo se reduce, todo lo que vamos a ver en cuanto a estabilizaciones y mezclas, se reduce a cumplir estos dos parámetros, cohesión y fricción. Ni tanta cohesión, que el suelo tienda a ser frágil y poco resistente, ni tanta fricción, que el suelo no tenga cohesión y tienda a disgregarse. ¿Sí? Todas las ecuaciones dentro de las estructuras, cualquiera sea, siempre tienen una solución de equilibrio o una solución de compromiso, si a ustedes les gusta. Pero todo lo mismo. Y esta también, veían, esta también es la formulación de Terzaghi, de las cuñas de rotura del suelo, en donde, bueno, tenían un ancho determinado y una profundidad, todo geométricamente relacionado. ¿Y qué pasaba cuando ustedes vencían la resistencia al corte del suelo? Ocurrían estas cuñas de deslizamiento y de alguna manera el suelo que pretendía escaparse de su lugar de confinamiento. Esto es más o menos lo que ocurre, lo que pasa en las cargas debidas al tránsito. Son cargas puntuales, pero con la particularidad de que son cargas dinámicas. Entonces, aplicamos de alguna manera las teorías de las cuñas de rotura y demás, pero en el diseño de pavimentos se trabaja con una variable distinta a las que estamos acostumbradas y acostumbrados en resistencia de materiales. En su mayoría cargas estáticas, salvo las cargas de sismo, y acá vamos a tener una asociación de cargas, pero fundamentalmente referidas a una repetición de cargas. Y las estructuras se calculan para una cierta cantidad de repeticiones de cargas, de unas cargas determinadas. Esa es la gran diferencia entre las estructuras a las que veníamos acostumbrados, columnas, vigas, pórticos, tabiques y todo lo que se les ocurra, frente a las estructuras de pavimentos. Bueno, el resto, la formulación, que no me interesa que esto lo sepan, sí que nos quedemos en esto. Miren. Entendiendo entonces que la estabilización es un procedimiento por el cual nosotros vamos a generar un suelo nuevo, una mezcla de suelo, de manera que tenga una determinada resistencia, de manera que tenga la menor disminución, variación volumétrica por efecto de la humedad, y que esas variables permanezcan en el tiempo. Y fundamentalmente tenemos tres maneras de generar una estabilización de suelo. Una estabilización mecánica, que tiene una trampa, porque la estabilización mecánica, que no es otra cosa que la compactación, es decir, el trabajo y compactación, es de por sí una estabilización, pero también es un complemento del resto de las estabilizaciones. La estabilización física, que es la que vamos a ver en este práctico, es la mezcla de materiales granulares, tales que unos son friccionantes y los otros cohesivos, a la que le vamos a dar una compactación
una vez que hayamos construido la capa. Y estabilizaciones físico-químicas que se refieren al cambio de propiedades del suelo por la adición de un agente estabilizante. ¿Cómo sería esto? Y por ejemplo, ustedes al suelo le agregan cal, hacen un suelo cal, y entonces cambian las condiciones químicas, se produce un intercambio de base entre el suelo y la cal, entonces generan un suelo nuevo, un suelo cal, una grava cal, un suelo cemento, una grava cemento. Es decir, hay una reacción química tal que cambia las características del suelo. Es otro suelo. Bueno, dentro de las estabilizaciones mecánica, la estabilización, compactación especial. Dentro de la física, la estabilización granulométrica. Y dentro de la físico-química está el suelo cal, el suelo cemento, el suelo betún y la estabilización con productos químicos. Si ustedes quieren, podrían decir que el suelo betún o suelo asfalto, que dice suele, se ve que lo han puesto en lenguaje inclusivo, es una estabilización física. No hay reacción química entre el asfalto y los agregados. Hay simplemente un poder de adhesión del asfalto. No hay intercambio de bases, no se genera un suelo nuevo, tal que ustedes podrían separar el suelo del asfalto. Pero no podrían separar, por ejemplo, cuando se ha formado el suelo cal, ya no pueden volver a separar suelo y cal. Suelo cemento no pueden volver a separar cemento y suelo. Y cuando hacen estabilizaciones con productos químicos, que hay de varios tipos, de varias marcas y de varias consideraciones, tampoco pueden volver al estado original de sus componentes. Sí, en cambio, cuando ustedes hacen una estabilización granulométrica, es decir, que mezclan materiales, mediante un proceso físico, pueden volver a recomponer los materiales existentes. Lo mismo con el suelo asfalto. Mediante un diluyente, ustedes podrían lavar el asfalto de una muestra de suelo con asfalto. Bien. Suelo cal, suelo cemento, suelo betún, lo vamos a ver más adelante. Tiene un tema de teoría. Y no nos vamos a meter ahora con las estabilizaciones mecánicas, la compactación y demás, porque eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los distintos temas. Ahora ustedes no vieron más nada, porque yo saqué la pantalla. Voy a dejar de compartir un minuto y me voy a tomar 2 minutos para redondear lo que venimos diciendo. Entonces, estamos hablando de estabilización de suelo, ya sea que estemos hablando del soporte, del suelo soporte, donde vamos a construir el pavimento, o de la estabilización de los suelos que van a formar parte de una nueva estructura granular, de una nueva estructura. ¿Qué es estabilizar? Estabilizar es lograr un producto, un suelo de soporte, un suelo de estructura, con la mayor resistencia posible a las cargas, acotar
su variación volumétrica en presencia de la humedad y asegurar que estas condiciones se mantengan en el tiempo. Esto de asegurar que las condiciones se mantengan en el tiempo, la mayoría de los casos no es propio del suelo o de la estructura que estemos construyendo, sino que tiene que ver la protección de esa estructura. Entonces ustedes van a construir una base y para asegurarse que esa base no pierda excesivamente la humedad de construcción y de compactación, entonces le van a hacer un riego de imprimación o le van a colocar una estructura arriba o la van a mantener húmeda, por ejemplo. Vamos a estabilizar los suelos en función de sus características con solamente la compactación, con la mezcla de otros suelos más la compactación, a la que vamos a llamar estabilización física. Vamos a estabilizar un suelo con la mezcla con asfalto y compactación, a la que vamos a llamar también física. Vamos a estabilizar un suelo con la mezcla de cemento más compactación, o con la mezcla de suelo y cal más compactación, o con la mezcla de ese suelo más un agente químico más compactación. Y a todas esas las vamos a llamar estabilizaciones químicas. Estabilizaciones físicas reversibles, es decir, podemos volver a nuestros materiales originales. Estabilizaciones químicas irreversibles. El material se perdió, el material original se fusionó con el otro. Siempre basándonos en el concepto de cohesión y fricción. Un suelo netamente cohesivo tiende a ser un suelo menos resistente y más expansivo. Un suelo netamente friccional tiende a ser un suelo resistente en tanto esté confinado. Si ese suelo no está confinado, ese suelo tiende a disgregarse. Conclusión entonces, las propiedades de los suelos cohesivos y las propiedades de los suelos friccionales tienen que combinarse de tal manera que logren una mezcla que, sumando la cohesión y sumando la fricción, me den el resultado esperado. Como concepto, en todas las mezclas que ustedes quieran hacer, ya sea de suelos, de suelos con algún ligante, el ligante que ustedes quieran, siempre se van a basar en estos dos principios. Escucho preguntas, si tienen, si no, no. You are now No, unmuted. Yo por mi cuenta todo bien, ingeniero. Muy bien, por ahora. No tenés nada. Pobre hombre, no tiene nada. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Con suerte de internet. Bueno, algo es algo. Yo tampoco, todo muy claro. Bueno, muy bien. Vamos entonces, volvemos a introducir el tema de Muy bien, ustedes deberían estar viendo ahora otro Word que se llama estabilización granulométrica. ¿Vamos bien? You are now Sí, unmuted. profe. You are now. Muy bien. Esta estabilización granulométrica, estabilización física, va a consistir en mezclar unos materiales tal que la mezcla de estos materiales me generen un material nuevo, un material mezcla, que cumpla con determinadas condiciones, que me cumpla con una resistencia determinada, que me cumpla con una variación mínima de la posibilidad de expansión, y no tenemos manera de asegurar lo que esto sea en el tiempo. Pero por lo menos vamos a intentar hacer la mejor mezcla de materiales
Y como tercera condición, y sí medible, está que esta mezcla sea la más económica posible. Cosa no menor. Y uno empieza a preguntarse acá, ¿cuál es el mejor material que ustedes pueden utilizar para construir un camino? ¿Cuál es el mejor material? El suelo. Es aquel que está bien graduado. El que esté más. El que está cerca. Esa es la respuesta. El mejor material que tienen ustedes para construir es el material que está más cerca. Es obviamente si el material sirve. Si ustedes tienen material cerca que no sirve para nada, ya que no. Tampoco van a construir solamente donde tengan materiales cerca. Pero como concepto, el mejor material, y este también repetimos un concepto de vías de comunicación, ¿cuál es el mejor movimiento de suelos? La mejor rasante que ustedes podrían haber hecho. Y aquella que compense transversalmente primero y longitudinalmente después todo el suelo existente. Es decir, que yo no tenga que llevarme ni traer. Llevarme implica un costo y un lugar para dejarlo. Traer material implica un costo y un lugar en donde yo lo tengo que sacar. Bueno, estos criterios se mantienen más o menos en las mezclas que nosotros vamos a intentar. Generalmente las mezclas se hacen intentando estabilizar un suelo de un determinado lugar, agregándole materiales que corrijan lo que a ese suelo le falta. Le falta cohesión, o le falta finos, o le falta tamaño. Y esto va a cuento también del lugar en donde ustedes estén tomando materiales, ¿no? Bueno, vamos a proponer una mezcla tal que una mezcla estabilizada estándar porque es en una clasificación que hace Vialidad Nacional en función de sus tamaños, en donde va a tener un agregado grueso, esta en particular, que va a ser el agregado retenido en un análisis granulométrico por el tamiz número 10, cuyas partículas van a estar entre los 25 y los 2 milímetros. Es decir, que cuando ustedes ya se imaginan 25 a 2 milímetros, se imaginan un suelo granular que está compuesto por piedra y arena, la primera fracción de la arena, que son 6 milímetros. Que es el que le va a dar el esqueleto granular. La resistencia primera a esta mezcla de materiales. Entre un 45 a un 70% del total, en función de los materiales que tengamos. Después, sobre el material que pasa el tamiz número 10, van a ocurrir dos cosas. El que pasa el tamiz número 10 y retiene el tamiz 200, y el que pasa el tamiz 200. A ese material que pasa el tamiz 10 y retiene el 200 lo vamos a llamar mortero de suelo. Inclusive hasta algunos autores ponen el limo y la arcilla dentro de ese mortero. Dentro del grupo que pasa el tamiz 10 y retiene el 200, tenemos una fracción que pasa por el 10 y retiene el 40, y la otra que pasa por el 40 y retiene el tamiz 200. Una va a ser las arenas gruesas y la otra las arenas más finas. Mientras que cuando pasa el tamiz 200,
en donde la granulometría ya no sirve, sino que hay que trabajar por otros métodos, como una hidrometría, tenemos el limo y las arcillas. Las arcillas es el material que más difícil de trabajar nosotros tenemos dentro de la construcción de las estructuras. La arcilla es muy buena y muy resistente, compactada y confinada. El problema de la arcilla es que se comporta muy mal en presencia del agua. Cuando tenemos filtraciones dentro de una estructura, cuando tenemos, por ejemplo, en zonas de montaña, lugares cerca de vertientes y demás, o tenemos drenajes en las zonas, las arcillas se empiezan a constituir en un grave problema. Es decir, que son suelos de mucha resistencia, pero que en presencia del agua el suelo pierde su resistencia y según la característica de la arcilla, puede tener graves problemas de expansión. Al mismo tiempo, el limo y la arcilla, la combinación de distintos porcentajes de limo y arcilla, van a formar el esqueleto o el mortero de cohesión de este suelo. Porque está todo bien, el agregado entre el 10 y el 200, pero no tienen cohesión. Ni el material granular grueso, ni las arenas tienen cohesión. Necesitan de un material que forme una pasta y que mantenga a una humedad determinada la cohesión y la unión entre las partículas. Estos son los limos y las arcillas. Entonces, esta es una mezcla que va a tener un tamaño máximo de 25 milímetros y que va a estar formada por un esqueleto granular, ripio, piedras y arena, y una parte de mortero que van a ser el limo y la arcilla. Ahora, para que yo pueda lograr una mezcla satisfactoria, y ahora me voy a meter en una mezcla para estructuras, no una mezcla para suelos de soporte. Me voy a meter en la construcción de una estructura. Entonces, cuando yo me meto en la construcción de una estructura, de una mezcla para una estructura determinada, lo que hago es empezar a limitar algunos parámetros y empezar a exigir lo que necesito para las características de esas mezclas y de esa estructura. Lo primero que voy a pedirle a estas mezclas es que tenga una granulometría determinada. Y una granulometría que me permita a mí la mejor compacidad posible. Es decir, que si yo esto lo estuviera viendo en una curva granulométrica, como las que hacíamos semilogarítmicas en mecánica de suelos, vería una curva bien tendida. Es decir, bien graduada, de manera que quede en la menor cantidad de vacíos posible, o ninguno. Cosa ideal, ¿no? Pero entonces ahí hay diferentes ecuaciones de parábola, la de la STM, la parábola de Fuller, varias, que me dicen que
con una granulometría determinada y con una determinada proporción de tamaños, yo me aseguro que ese suelo, esa mezcla de suelos, tenga una granulometría tal que me dé la máxima compacidad. La menor cantidad de vacíos cuando yo la compacte. Y entonces fíjense que una de las propuestas para una mezcla estándar es una granulometría entre 1 pulgada y 200, tal que los porcentajes que pasan estén entre esos límites que plantea la especificación. Entonces, que pase el de 100% por 1 pulgada, es decir, que tiene entre un 20 y un 100% de material de 3/4, por ejemplo, que puede quedar hasta el 20% entre 1 pulgada y 3/4, entre el 50 y el 90 por el de 3/8, y entre el 10 y el 20 del tamiz 200, cosa que ya nos empieza a llamar la atención porque, si ustedes se acuerdan de mecánica de suelo, ojalá sí, decíamos que una de las limitantes para entender o decir que un suelo es granular o es fino es la cantidad de suelo que pasa por el tamiz número 200. Y decíamos que si ese suelo, en la muestra de ese suelo, pasa más del 35% por el tamiz 200, es un suelo fino. Y si retiene o pasa menos del 85%, del 35%, es un suelo de características granulares. Y eso era una primera definición. Fíjense ustedes que acá estamos hablando de un suelo de comportamiento granular con algo de finos. Tenemos hasta el 20% del pasa tamiz 200. Es decir, que no solamente definíamos el comportamiento, decíamos este suelo es un suelo granular o es un suelo fino, solo por el pasa tamiz 200, sino por otro elemento sumamente importante, que es la capacidad o la aptitud de ese suelo frente al agua. Y la aptitud de ese suelo frente al agua, ustedes la determinaban mediante dos límites. Un límite líquido, que era la mayor cantidad de agua que el suelo podía tener, y un límite plástico, que era la menor cantidad de agua que el suelo podía absorber antes de desgranarse. Entre ese límite líquido, que es un máximo, y un límite plástico, que es el mínimo, teníamos dos parámetros que se llaman límites de Atterberg, y entre esos dos parámetros podíamos inferir un índice que se llama índice de plasticidad y que es la otra característica que necesitamos conocer de un suelo para saber cuál es su comportamiento. Porque ustedes podrían tener un suelo que tenga el 35 o el 40% que pase el tamiz 200 y sin embargo ser un suelo con propiedades granulares porque su índice de plasticidad es bajo. ¿Por qué? Porque puede ser que en el tamiz 200 las partículas que pasan sean polvo de rocas y no limos y arcilla. Acuérdense que entre dos materiales que pasan el tamiz 200, aquel material que es eminentemente plástico, que tiene un índice de plasticidad alto, tiene que ver con las formas de su partícula, no con la característica del suelo, que es en realidad una característica del suelo, pero por la forma de las partículas de limos y arcillas que tienden a retener agua en superficie. Mientras que un derivado de la roca, un polvo de roca cuya forma microscópica, casi pasando el tamiz 200, no tenga forma alargada o en forma de lajas chatas, entonces tiene un comportamiento no plástico.
En consecuencia, ustedes con la granulometría aseguran una compacidad y con el índice de plasticidad aseguran que ese suelo tenga características granulares. ¿Y qué significa que tenga características granulares? Que tiene acotada la fracción de limos y arcillas tal que no produzcan variaciones volumétricas significativas. Ese es el punto. Entonces ustedes, un suelo fino que tiene plasticidad 20, 18, es un suelo de cuidado frente a una base o una subbase granular, que es la que estamos intentando construir, con índice de plasticidad entre 4 y 6. Que nos aseguran entonces que tenemos controlada la expansión. Bueno, hay una limitante de la cantidad de finos, justamente de ahí salen ese 10, 20%. Y además, las condiciones de granulometría, le vamos a pedir las siguientes condiciones. Que sea estable, y eso lo vamos a lograr con el esqueleto granular. Que tenga una resistencia al desgaste determinada, efecto abrasivo del tránsito, que va a ser más o menos exigente en función de del lugar que ocupe esa capa dentro de la estructura. Si ustedes están construyendo una capa, una base granular, donde sobre esa base granular va a ir un concreto asfáltico, será menos exigente que si ustedes están haciendo una base granular, un enripiado, en donde el tránsito va a pasar por ahí. Esta condición de resistencia al desgaste es la resistencia al desgaste, no de la mezcla del suelo, sino de los agregados que forman parte de la mezcla del suelo, y es lo que ustedes medían con el ensayo Desgaste Los Ángeles. Mientras que la impermeabilidad, esto es la pérdida de humedad o la ganancia de humedad, según estemos en un clima más seco, más húmedo, vamos a controlarla con el índice de plasticidad. Y entonces, por ejemplo, la Dirección Nacional de Vialidad plantea diferentes propuestas para cierta cantidad de mezclas que ustedes quieran construir. Entonces van a tener una mezcla gruesa, una mezcla estándar, una mezcla semifina y una mezcla fina. Cada una en función de la estructura que ustedes quieran construir. Entonces podrán decir, yo voy a hacer una estructura de un terraplén con determinada altura, entonces voy a utilizar una mezcla gruesa. Una mezcla gruesa cuyo tamaño máximo va a estar entre 1 pulgada y 1,5. Y posiblemente sobre ese terraplén haga una base granular con un tamaño máximo entre 3/4 y 1 pulgada. Y a lo mejor en la misma construya un enripiado o un enripiado más fino con tamaño máximo 3/8 y otro tipo de mezcla que prácticamente no se usa, que es la mezcla fina, que se usa para cosas especiales, con un tamaño máximo de 6 milímetros. Prácticamente es la fina es una arena. Fíjense que todas limitan al 35% el pase, aún las más finas, el pase del tamiz 200. Fíjense que en la gruesa es mucho más riguroso
Es una mezcla con menos cohesión, entre 7 y 15, el Passat 200, la estándar, que es la que estamos viendo, entre 10 y 20, y entre 20 y 35 la fina y la semifina. Es decir que es un suelo que seguramente va a necesitar una compactación, una buena cantidad de agua y una energía de compactación importante, y va a ser un suelo que va a necesitar estar protegido en la parte baja de la estructura. Habíamos dicho entonces condiciones de granulometría por compacidad. También vamos a elegir una cuestión granulométrica por un tema de tamaño máximo. El tamaño máximo siempre va a estar en el tercio de la capa que ustedes quieran construir. Ustedes van a construir una capa de 15 centímetros, no pueden tener un tamaño mayor a 5 centímetros, esto es a 2 pulgadas. Si no, imaginen ustedes en una capa de 15 centímetros tener un material granular de 10. Les quedaría una piedra rodeada de algo. No tendrían una mezcla. La segunda condición es la plasticidad. Entonces, la condición de plasticidad la vamos a fijar, y la condición de plasticidad por dos motivos. Primero, para que sea lo suficientemente estable para no variar en su volumen si la estructura absorbe agua, pero al mismo tiempo vamos a ponerle una condición de plasticidad, y a mayor plasticidad, mayor finos, mayor impermeabilidad, en función de el clima de la zona. Entonces vamos a decir, si es muy húmeda, vamos a colocar menor cantidad de fino, y vamos a decir que con una lluvia mayor a 1000 milímetros al año, y si estamos hablando de una base, vamos a limitar el índice de plasticidad a 2, y si es en superficie, le vamos a poner un poco más de fino para que sea más cohesivo, pero lo vamos a limitar entre 3 y 5. Mientras que en la zona seca, y al no tener el riesgo de agua y necesitar mayor cohesión para que retenga la poca agua que tenemos, vamos a llevar los índices de plasticidad entre el 8 y el 12. Con respecto a la calidad de los materiales, lo que nosotros queremos asegurarnos es que fundamentalmente en los finos no existan arcillas como las micas, las diatomeas, sustancias orgánicas que se pueden confundir dentro de la fracción más fina, porque en las fracciones más gruesas es mucho más fácil determinar de qué tipo de material estamos hablando. Obviamente con una limitación del límite líquido y el índice plástico, y evitando en todo momento sustancias nocivas, rocas descompuestas, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a cortar acá. Nos vamos a tomar 14 minutos o 15 hasta las y 30 y 31 para meternos hacer un resumen de lo que vimos y meternos en el práctico de proyecto de mezclas. Bien, ingeniero, nos vamos enseguida. Ok, muy bien, gracias.